todos, muy bienvenidos esta noche a un nuevo episodio de Disidentes. El día de hoy nos toca un importante episodio en donde vamos a estar compartiendo una parte que nos quedó pendiente del libro de Éxodo. En verdad, recién en el inicio podíamos conversar bastantes capítulos más. Puede que esto se alargue, todavía no lo sabemos, pero quedamos unos capítulos pendientes entre los 7 primeros. Vamos a ir al capítulo 3, capítulo 4, con los mismos invitados que tenía en aquel momento. Así que estoy muy contento de poder compartir esta noche con ellos. Son tremendos hombres que he tenido el placer de conocer y sin duda cada insight de lo que ellos pueden ir sumando al respecto de lo que ven y de lo que Dios va revelando con respecto a estos capítulos es de tremenda bendición para mí y estoy seguro que también de tremenda bendición para ustedes porque por los comentarios que estuvieron subiendo del capítulo anterior fue de bendición para ustedes. Les gustó este formato, les gustó esta dinámica que se dio de poder juntos nutrirnos y conversar y compartir al respecto de lo que íbamos viendo y leyendo en estos textos. Así que aprovecho de presentarlos nuevamente a Cristóbal, tengo también a Fernando, mi hermano, está Fernando también, mi papá, vamos a decir Fer y Fernando, o Feña y Fernando. Y además también está Felipe compartiendo también con nosotros, que está pronto a lanzar su libro. Así que aprovecho de darte ahí unos segunditos, Felipe, si quieres explicar un poco sobre tu libro, cuéntanos para que los que están viendo también puedan enterarse al respecto. Muchas gracias a Pablo por la oportunidad. Es un libro que se titula Cambia tu enfoque, fundamentos para una cosmovisión bíblica, y justamente es un libro que busca presentar presentar la necesidad de que los cristianos tengamos una cosmovisión bíblica que nos permita leer la totalidad de la realidad y no solamente lo que refiere a esta vida religiosa un poco privada, sino también la necesidad del impacto en lo público, en lo político y en todas las áreas de la vida. Eso. Perfecto, genial. Así que ya lo saben, para que estén atentos al lanzamiento y cuando el libro ya esté disponible a la venta puedan también adquirir su copia. Yo quiero la mía, así que eso ya lo vamos a conversar. Eh, bueno, como comenté, vamos a hablar sobre Éxodo capítulo 3, capítulo 4 y en el live anterior que hicimos nosotros cinco, revisando los primeros dos capítulos de Éxodo, llegamos a, haciendo un pequeño resumen, ciertas conclusiones que considero que son importantes poder volver a replantear. En primer lugar, conversamos sobre esta diferencia que hace Éxodo con respecto al temor al hombre versus el temor de Dios, que uno se refleja en el temor finalmente a Faraón versus las parteras temiendo a Dios, aún sin tener una Biblia, aún sin haber estado Jesús, aún sin un montón de revelación que nosotros tenemos hoy, ellas tuvieron la revelación necesaria para conocer a Dios y tener temor de ir a hacer algo en contra de Él y de su voluntad. El miedo nos hace esclavos y pone finalmente fin a la libertad, que es lo que vemos también en el caso de el faraón. Y finalmente el miedo también es aquello que nos lleva al control, a buscar controlar las situaciones. El temor del faraón generó muerte, tratando de mandar a matar a los recién nacidos varones, mientras que el temor de Dios genera vida, que vemos en las parteras cuando no acatan las leyes de faraón. Eh, por otro lado, también Felipe habló de la exoneración, un punto ahí muy importante, y que la Biblia pone a la cobardía al nivel de los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, etcétera. Es decir, no podemos ser hombres cobardes cuando es necesario tomar una posición al respecto de cosas que están sucediendo, no podemos quedarnos indiferentes, sino que necesitamos tener la valentía para poder pararnos y decir, no vamos a hacer esto, vamos a seguir lo que dice Dios, no hacer lo que dicen los hombres. Y por otro lado, también el último punto de que Moisés no fue puesto de forma automática en este lugar de la promesa, sino que tuvo que vivir un proceso. Y ese proceso es el que recién estábamos terminando de ver en Éxodo 2, cuando él se va al desierto y pasa 40 años cuidando finalmente a las ovejas. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este proceso y cómo continúa finalmente esta historia y esta liberación o este rescate del pueblo de Israel. No sé si hay algo más que quieran comentar o como dentro de este resumen de aquellas cosas que vimos, aquellos puntos importantes.
¿no? No, Perfecto. Ok, le damos entonces. Papá, te podría pedir si puedes hacer un pequeño resumen de lo que viene, de lo que vamos a ver en profundidad en estos dos siguientes capítulos. claro, mira, el capítulo 3 es un capítulo particular en términos de que continúa este relato, ¿no es cierto?, de manera aristotélica, es decir, va avanzando de manera cronológica, a eso me refiero. Y eh, habla principalmente este capítulo número 3 cuando Moisés, que está cuidando las ovejas de su suegro, llega al monte Sinaí y en ese lugar reconoce que hay una zarza que está ardiendo, un arbusto, ¿no es cierto?, que comienza a arder pero que no se quema, entonces esto le llama poderosamente la atención. Va al lugar y eh, se está acercando y escucha una voz que le habla y es la voz de Dios. Entonces Moisés se asusta muchísimo, como, porque era una voz audible, según lo que la Biblia relata, y piensa que se va a morir, ¿no? Entonces Dios lo toma, lo calma, le dice: no te preocupes, mira, yo soy Dios y, y lo que me está pasando, dice Dios, en mi corazón, Moisés, tiene que ver con que estoy harto del maltrato a mi pueblo, ¿no es cierto? Estoy parafraseando. Y finalmente le dice: ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ser el líder y vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y lo vas a llevar a un lugar que yo te voy a mostrar, digamos, ¿no? Que es una tierra que he preparado para ustedes. Entonces Moisés le dice: pero a ver, ¿quién eres tú? Digamos, ¿cómo te llamas? Porque me van a preguntar, ¿qué Dios? Tenemos que entender de que Egipto, ¿no es cierto?, en ese momento tenía una infinidad de dioses y todo este pueblo venía de ahí. Entonces había un Dios para la lluvia, había un Dios para el sol, había un Dios de las cosechas, había un Dios de los animales, etcétera. Y cada Dios tenía un propósito y tenía un nombre. Por lo tanto, este capítulo es principal, es fundamental en la Biblia porque es la primera vez que Dios revela su nombre. ¿Sí? Así que hay que tenerlo en consideración. Así que Dios le recuerda que Él prometió rescatar a su pueblo y que simplemente está actuando en base a su promesa. Y le dice que un poco Dios le traza a Moisés hacia el final del capítulo 3, le dice: mira, esto debiera pasar, todos debieran reunirse, todos debieran salir juntos, incluso yo voy a hacer que los egipcios les regalen, ¿no es cierto?, oro, plata, los provean para un largo viaje que vamos a tener en el desierto. Y más o menos ahí concluye el capítulo 3. El capítulo 4 es un capítulo donde Moisés empieza como a hacerle un gallito a Dios, ¿no es cierto? Moisés, por su temperamento, era un hombre bastante inseguro y entonces está todo el rato en este pimponeo con Dios: pero Dios, yo no soy bueno, yo no tengo el don de la palabra, ¿por qué no envías a otro? ¿No? Y Dios insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole. Eh, Ocurren en este capítulo 4 un par de milagros que hace Dios a la vista de Moisés para convencerlo de alguna manera, pero no solo para convencerlo, sino también para empoderarlo. Así que, y le dice que vaya, que no se preocupe, que él va a estar con Moisés, eh, y le va a indicar también, no solo va a estar con él, sino que va a poner las palabras correctas que tiene que decir para los momentos precisos. ¿Ya? En ese mismo momento, en ese capítulo 4, Dios le dice también que busque la ayuda de su hermano Aarón, que tiene el don de la palabra, que es un poco como tú y Feña, ¿no? Tú eres más callado, Feña no. Eh, y ¿qué más? Bueno, vuelve entonces Moisés a Madián
a buscar a su esposa y a sus hijos y emprenden camino a Egipto. Y el final del capítulo 4 es cuando él está de vuelta en Egipto y ya se encuentra con el pueblo y comienza, ¿no es cierto?, a comunicar eh, que la liberación está a las puertas. Eso es un poquitito el resumen de los capítulos 3 y 4. Perfecto. Súper bien, súper buen resumen. ¿Alguien leyó otros capítulos que, que esto sea nuevo? Eh, Yo leí hasta el 7 po. no entendimos eso, Feña, pero suponemos que fue algo chistoso. Eh, bueno, yendo al punto que hoy nos convoca, eh, me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes les gustaría quizás comenzar comentando la comentación Ujú. de cuáles son aquellos versículos que les llamaron la atención en el capítulo 3 partiendo por ahí? El capítulo 3. Me gustaría partir a mí. Acércate un poquito más, amigo, que se te escucha más lejos. ¿Ahora sí? ¿Me Ahí escuchan sí. bien? ¿Sí? Ya, bueno, en el capítulo 3 aparecen varias cosas súper, súper interesantes que yo creo que tienen... Yo no puedo evitar leer estos capítulos en clave teológica, como que... Y en clave filosófica, porque creo yo que en el capítulo 3 Dios hace revelaciones que, que dicen mucho más de lo que parece a primera vista. Es decir, por ejemplo, está digamos, la parte donde dice yo soy el que soy, ¿cierto? Pero partamos por la parte donde se encuentra Moisés con la zarza ardiendo. Esa es una de las partes que a mí más me gusta porque creo que ahí está describiendo bastante bien lo que Dios hace en general. Dios, digamos, imagínense esto, Dios, la primera vez que Moisés se encuentra con Dios, se encuentra con esta zarza que está ardiendo, pero que no se está consumiendo, ¿cierto? Y esto le parece un fenómeno que bueno, primero le parece un fenómeno, o sea, le sorprende y quiere enterarse de qué se trata, o sea, le llama la atención. No le parece particularmente horroroso en el sentido de que lo asusta como para que se aleje de él, sino más bien que le parece lo suficientemente llamativo como para acercarse. Es decir, si es que tiene miedo, creo que su fascinación es mayor que la de su miedo. ¿Ok? Entonces, esto es lo interesante, que diría yo que esta es una representación súper precisa de lo que Dios es en relación a la materia, en relación a la realidad. Y es que Dios no compite con la materia, Dios la enaltece, Dios no consume aquello que habita, lo enaltece. Como esta zarza, que no se consume, sino que se enaltece, al punto que llama la atención de Moisés. Y a mí eso me parece increíble, porque realmente creo que eso es lo que hace Dios siempre. Todo lo que Dios toca, lo enaltece. No, pero no lo consume, o sea, no compite con lo que está habitando. Eh, y eso me parece bastante increíble. No sé si ustedes creen que es una que estoy en lo correcto o si estoy leyendo más de lo que debería estar leyendo en esa parte. ¿Qué opinan ustedes? Yo partiría un poquitito antes, Oh, ok, perdón. perdona ahí, eh, pero me gustó mucho esto que dijiste, que Dios no consume aquello que habita, sino que lo enaltece. Esa frase me encantó, lo encuentro tremendo en verdad. Pero antes de ir a profundizar más en ello, Perdón, me adelanté. yo quiero partir un poquitito antes, Ujú. en el capítulo, o sea, en el capítulo, en el versículo 1. Me llama a mí la atención que antes de llegar a la zarza, es en dónde está esta zarza, que dice, llevó el rebaño al corazón del desierto. Es decir, el corazón del desierto debe ser el centro del desierto, ¿no? Me imagino, como desde donde nace o desde donde vive el desierto, me imagino como esa parte, como es como el centro del desierto. Y dice, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y esto me llama profundamente la atención de que Dios no hizo que Moisés se encontrara con él en el pozo de agua, en los manantiales, qué sé yo, en la colina con los verdes prados. Es en el medio del desierto
que Dios se encuentra con un Moisés que está en medio de un proceso, que había venido huyendo, que tenía una historia para atrás. ¿Se entiende? Había matado a un egipcio, había hecho ciertas cosas, tenía un corazón recto de hacer justicia, lo que habíamos hablado la vez anterior, pero su ímpetu lo llevó a hacer cosas no correctas, no era la forma, y dice que llevó al rebaño al corazón del desierto, donde llegó al Sinaí, y ahí está el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Y ahí sí, ahí nos encontramos con la salsa. Y esto que comentas de que eh, es increíble como de pronto simplemente la curiosidad puede llevarnos a encontrarnos con Dios. Como, oye, ¿por qué no se está quemando eso? ¿Cachai? Como, oye, pero eso está ardiendo, pero no se está quemando. Tengo que ir a mirar. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo ahí? Tengo que ir a mirar con mis ojos. Y esa curiosidad puede llevarnos a una revelación más profunda, finalmente, Bueno, de Dios. mira, yo eh, creo que puede ser un poquito antes también, ¿no? No, digo sí, pero lo tenía subrayado aquí en mi Biblia, esto que dices del corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios, porque me llamó también la atención, pero yo lo vi desde otro punto de vista, esto que tú dices es muy interesante, pero estoy en una interesante etapa de eh, enseñar a otros cómo oír la voz de Dios y cómo activar los tiempos a solas con Dios. Y una de las cosas que enseñamos a la gente cuando estamos en esta dinámica es, o una de las cosas que enseño a la gente es eh, apartarse, ir a un lugar aparte donde podamos acallar las otras voces, ¿no es cierto? Incluyendo la propia, y conectemos con la voz de Dios. Eh, entonces me pasa con este versículo de el que llevó el rebaño al corazón del desierto, que no estaba en un bar, no estaba, ¿no es cierto?, no estaba en medio de un parque lleno de niños, donde habían tantas voces, donde había tanta distracción, sino que en el medio del desierto, es decir, ahí no había ninguna otra posibilidad que ocurriera lo que estaba ocurriendo precisamente. Pero quería ir un poquito antes, casi al comienzo del versículo 1 del capítulo 3, porque deja de manifiesto quién es Moisés para mí, y deja de manifiesto que este era el hombre correcto para esta tarea que Dios estaba encomendando. Porque dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Y ayer veíamos un reality con mi flaca de unas aventuras, de gente en aventuras, y los tipos tienen que pescar para poder comer, qué sé yo, sobrevivir. Entonces mi flaca me preguntaba si yo había pescado alguna vez. Y yo le decía que sí, pero que era una lata. Me aburre terriblemente. No entiendo cómo hay gente que le gusta pescar. Digo, bueno, hay gente a la que le gusta pescar. No es mi caso, ¿ya? Pero tiene que ver con mi temperamento. Yo necesito estar en dos, tres cosas al mismo tiempo, digamos. Pero este hombre va al medio del desierto a apacentar ovejas. No sé si me entiende, es decir, habla del temperamento de este hombre, porque no cualquiera puede apacentar un rebaño. Se necesita una persona que tenga una vida interior poderosa. Porque no hay nada afuera que pueda ocurrir. ¿Cachai? Todo lo que está ocurriendo internamente. Entonces este hombre era un hombre poderoso en su mundo interior, ¿ya? Y no era callado solamente, era callado externamente, pero adentro de sí mismo, en su mente, estaba en ebullición. Y me gusta mucho eso del corazón del desierto, y por supuesto lo de la zarza, y con esto concluyo. Me parece que es un efecto súper teatral, a propósito de que yo soy actor, es súper teatral lo que hace Dios ahí, ¿sí? No sé, Dios podría usar tantos recursos. Ese mismo ángel que se apareció en llamas, en realidad lo pudo haber saludado, lo pudo haber llamado,
haberle dicho, oye, mira, soy un ángel, vengo del cielo, siéntate aquí, te querís tomar un jugo, no sé, hacer así, que apareciera. Pero Dios necesita, porque tiene un corazón de dramaturgo, y Él está escribiendo aquí una ópera impresionante. Y no podía faltar un efecto especial como este, me parece maravilloso. Eso quería decir. Hoy a mí me gustaría agregar algo en función de lo que mencionan Fernando y el Cris, que es el tema de la intimidad. A mí me llama la atención el concepto de intimidad, en especial dentro del capítulo 3. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos detalles. Uno, lo lleva al corazón del desierto, a este lugar apartado. Dos, lo lleva al monte Sinaí. Y yo creo que ustedes también, igual que yo, han visto lo que se plantea sobre el monte Sinaí y cómo es. El monte Sinaí tiene una característica bien especial. El monte Sinaí no es un monte grande, no es una gran montaña que cueste mucho acceder a la cima. De hecho, es un monte chiquitito, es un cerrito casi, una cosa así. Dentro de grande, pero pequeño en proporción a qué cosa. A los montes en los cuales se tendía a adorar a los dioses paganos. En el mundo egipcio, la idea era poder hacer, por ejemplo, una pirámide, hacer de alguna forma una construcción elevada que pusiera el lugar donde estos dioses habitaban muy cerca del cielo. Sin embargo, Dios establece su ir a adorarlo en el monte Sinaí, que es un monte que es relativamente pequeño. Es como que tú ves un Dios que él busca acercarse a la gente, tanto así que su lugar de adoración, en vez de llevarlo a un monte grande que exalte toda su gloria, por la altura, la potencia del monte, él lo pone en un cerro. Y a eso quiero agregar el versículo que es el 7, cuando dice lo siguiente: pero el Señor siguió hablando, después están hablando aquí con Moisés, y dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Yo veo en el capítulo 3, intimidad. Un Dios, aleja a Moisés y lo lleva al centro del desierto, lo lleva a un monte que es cercano para que Moisés pueda acceder a Dios, pero además Dios le dice, ¿sabes qué? Yo siempre he estado pendiente, he estado escuchando lo que está viviendo y que está pasando mi pueblo. Y ahí nosotros podemos hacernos una pregunta potente. Entendemos que Dios, un poco tomando la idea de Fernando, entendemos que Dios es un Dios que está dispuesto para ser accedido y que más aún está atento a nuestras oraciones y a nuestro dolor, porque a veces la gente dice, Dios no me pesca, Dios no está ni ahí conmigo, Dios es casi como un concepto de los dioses paganos o una ecuación griega como el logos de los filósofos, y no, Dios es un Dios que está pendiente, está atento y presente. Es un Dios de intimidad y por eso también revela su nombre como señal de intimidad. Eso. Yo, yo quiero, yo quiero decir, aportar un par de cositas que me llamaban la atención a propósito de algo que hablábamos con Cristóbal hoy día en la mañana, que poco menos que se despertó y me mandó un mensaje. Pasa algo muy interesante con Dios y con el desierto. Eh, Como que el lugar para encontrarse con Dios es el desierto. O sea, Moisés, Dios desierto. El pueblo de Israel, Dios desierto. Antes de la tierra prometida. Jesús, desierto. Como que algo pasa ahí que Dios dice, pelá, usted va a pasar por el desierto para llegar hasta mí. Algo hay ahí muy interesante. Que después podemos elucubrar a llegar y decir, Ah, no fue tan terrible mi idea después de todo. es cierto, hay algo bonito ahí. Y sobre todo porque Es que yo lo dije en relación al... perdón. Lo dije en relación al purgatorio. Yo sé que no va para allá, pero por eso lo dije. pero Dale, pareciera por que hay favor. algo ahí entre el desierto, Dios y después el agua. Hay algo ahí que pasa. Y como dato, que a mí este tipo de cosas me gustan mucho y últimamente he estado muy interesado por el tema
de la Trinidad, es algo que a mí me gusta mucho. Aquí, yo le he dado un par de vueltas, al versículo 2. Lean el versículo 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, y, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Y en el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿En el medio de la zarza estaba el ángel de Dios o estaba Dios? Entonces, por qué lo digo? Porque esta no es la única parte en el Antiguo Testamento donde se habla del ángel de Dios con características divinas. ¿Vale? Y esto o es una referencia al Espíritu Santo o es Jesús. Específicamente. ¿Me cacháis? Porque un De ángel... hecho, yo diría que la llama en sí es Jesús. Perdón, la llama es el Espíritu. O sea, si tú querías interpretarlo así como simbólicamente, diría que la llama es el Espíritu, el ángel es Jesús y luego está Dios Padre. Pero lo interesante es que porque aquí nosotros, porque mi papá en un momento lo dijo, ¿no? Se le aparece este ángel y le podría haber hablado. Sin embargo, si tú hablas con cualquier rabino, te va a decir que el que estaba en la zarza era Dios. ¿Me cacháis? Entonces esto es muy interesante porque después a nosotros los cristianos nos dicen, no, ustedes se inventaron la Trinidad 300 años después de Jesús. Y es como, no, si tú eres sincero, lo vas a encontrar aquí. Desde Génesis 1, ¿no? Estaba Dios y el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra. ¿Me cacháis? Entonces me gusta mucho que, agarrándome incluso de lo que dijo Cristóbal, cuando Dios se revela a Moisés, se revela a Dios completamente. Se revela el Dios Trino Por- a su nombre y de la forma en que las tres personas de Dios funcionan en conjunto para la salvación. Es una cuestión super heavy que está pasando aquí acerca de decir algo? esta intimidad que me parece notable, como lo dice Felipe, que es Dios mostrándose en la intimidad. Te dice el nombre, pero también te muestra cómo es a Moisés. Eso. ¿Puedo Oye, hacer antes de un que paréntesis? Cristóbal vaya a hablar, porque Cristóbal va a hablar y yo sé que tú sabes que también te quiero mucho, Cristóbal, pero tienes cara de que quieres decir algo, pero solamente quiero decir que encuentro que lo que acaba de decir Fernando es fabuloso. Destacar Mm. el hecho de la presencia de la Trinidad, de la presencia de Jesús ahí, reafirma el concepto de que este capítulo habla de intimidad. Entonces, de hecho, creo que es muy buena la idea que tú dices. Claro, nos dicen que inventamos la Trinidad y que voy a tirar una talla ahí, la entenderá alguien que es un duende en un bolsillo de repente, no sé. Pero la verdad es que sí, el que entiende la talla la entiende. Pero la verdad es que no, la Trinidad está presente acá y es evidente. Entonces, que Fernando, me encantó. Me encantó ese Bueno, agregado. yo como para corroborar un poco o digamos hacer un poco más plausible la idea que tiene Fernando, diría que Moisés se tapó la cara para no ver directamente. Y corríjame si me equivoco, pero diría yo que para ese entonces digamos, los hebreos ya tenían esta idea de que ningún hombre puede ver a Dios y sobrevivir, básicamente. Entonces, de alguna manera creo que Moisés sabía eso y por eso se tapó la cara. O sea, Dios se le revela completamente. Y él pudo haberlo visto directamente, pero se tapó la cara. Porque si no se hubiese muerto. Bueno, no sé si esa era su intención, pero hay una dinámica ahí de por qué se tapó la cara. ¿Por qué tuvo la reacción de taparse la cara? Y no creo que lo expliquen, pero diría que él tuvo esa reacción de manera instintiva, de taparse la cara. Porque diría yo que él sabía que lo que se le estaba presentando era Dios. Y él sabía que no podía ver a Dios directamente porque si no se moría. Y ahí se acaba la historia. Y yo creo que eso básicamente se lo inspiró Dios. El que se tape la cara. Igual ahí es importante, Mm, mm. perdón, creo que ahí es importante igual destacar de que luego de que Dios se revela y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después de eso, él dice, ah, yo sé quién es este Dios. Entonces, claro, como no es que se tapó antes de saber quién era, sino que efectivamente comprendió quién era y se tapó. Por otro lado, además del tema de la intimidad, aprovecho de destacar esto, no solamente es un Dios de intimidad, sino que es un Dios
como familiar generacional, ¿se entiende? Como generaciones conectadas. Y a mí me llama mucho la atención cuando habla de esto, cuando dice, soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, eh, soy Dios de ellos, de tu familia, de tus generaciones hacia atrás. Desde ahí vengo, ¿se entiende? Como como que siento que nuevamente te acerca a una mayor intimidad, porque es mi sangre, ¿se entiende? Como de cierta forma. Por otro lado, también había destacado acá lo que dijiste, Felipe, de que Dios se presenta como alguien que ve, como alguien que escucha, como alguien que conoce y que toma acción por sus hijos, que no es indiferente, que no se queda, no es que haya estado dormido todo este tiempo, sino que este fue el tiempo en donde las cosas comenzaron a calzar para que él comenzara a intervenir. ¿Ya? Alguien decía por ahí que yo lo encuentro realmente brillante, que es esto de que Dios siendo todopoderoso y teniendo toda autoridad, Él se ha puesto límites a sí mismo, así como también ha diseñado ciertos límites y estándares en el mundo espiritual. Hay ciertas ocasiones en donde el Espíritu Santo interviene en el mundo de forma milagrosa, sanando enfermos y otras cosas más. Pero la mayoría de las veces Dios escoge, por el límite que Él mismo se ha puesto, intervenir en el mundo a través de sus hijos, a través de nosotros. Él espera que nosotros seamos colaboradores activos en su reino, ¿se entiende? Y de la misma forma, el diablo actúa en el mundo a través de seres humanos que se ponen a disposición de él para obrar por el lado contrario, ¿cachai? Entonces, es interesante notar de que este era el tiempo en donde las cosas estaban calzando para que a través de sus hijos él pudiera intervenir y también obviamente a través de su poder, presencia y todos los milagros que hace para sacar al pueblo de Egipto. Y por último, y con esto me callo para que sé que hay varios que quieren ahí hablar, eh, es que también me llama la atención de que él vuelve a reafirmar su promesa de Génesis 1, cuando les dice en el versículo 8, por eso he descendido para rescatarlo, y hay nuevamente intimidad, he descendido, soy alguien que está acá, no estoy ahí arriba. He descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. ¿Cuáles son las promesas que Dios le da o les dice, con qué bendición los bendice al ser humano? Le dice, multiplíquense y sean fructíferos. Esas son las dos. Sean fructíferos, una tierra fértil, multiplíquense, llenen la tierra, una tierra espaciosa. Nuevamente, él vuelve a reforzar su promesa con el ser humano. Y en este caso con el pueblo de Israel. Mm, sí. Me gustaría decir una última cosa con respecto al desierto y esta cosa de la intimidad. Eh, la otra es tú, Feña, me dijiste lo que significaba santo. Yo tenía así como una idea medio intuitiva del tema, pero me dijiste que significaba apartado, ¿cierto? Apartado para el Señor, ¿verdad? Ah, Felipe, apartado para el Señor, ¿cierto? Bueno, igual ahí está representada esa idea, ¿cierto? Está en el medio del desierto, solo, ¿cierto? Está solamente Él. Literalmente lo está apartando. Literalmente lo está haciendo santo, diría yo, que es una representación súper clara de eso. Eso es lo que A tengo mí que me decir al respecto. gustó, a mí, a mí me gusta esta idea que estás tomando, Pablo, sobre el tema de, y lo leo, dice, a ver, porque Dios dice, yo soy el que soy, se presenta así con ese nombre Moisés, y filosóficamente a muchos nos gusta por todo el análisis del concepto del ser y todo eso, y volvemos al mundo griego, pero yo aquí tengo que destacar la riqueza del mundo hebreo, porque de nuevo, y aquí tomo la idea que Pablo dice que es bueno retomarla y profundizarla y que le demos vuelta, que Dios dice así. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me dijo esto.
Ahora, y que me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto el maltrato que han recibido en Egipto. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos quedarnos con la idea de que sí, es cierto, el tetragamatrón, este nombre de yo soy el que soy, o Yahvé. Sin embargo, junto con el nombre de Yahvé está unido la idea del atributo de que Dios es Dios de las generaciones, es Dios de pactos y de promesas. Y tuvo pactos y promesas, y no quiero hablar aquí de una teología del pacto, sino que Dios hizo tuvo un vínculo, digamos así, un vínculo personal e íntimo con Abraham, tuvo un vínculo personal e íntimo con Isaac, tuvo un vínculo personal e íntimo con Jacob. Es como que si Dios dijera, el yo soy que tiene intimidad con ustedes, ha escuchado sus quejas y ahora los viene a liberar. Yo creo que tenemos que entender que es el yo soy, el sustentador del universo, el que quiere tener intimidad con nosotros. Y yo aquí me hago un poco la pregunta más personal. Oye, ¿quién soy yo para no querer pasar tiempo con Dios? No sé si a ustedes les pasa, pero yo de repente tengo graves conflictos para tener mis tiempos de devocional. Y cuando leo esto, digo, oye, ¿quién soy? ¿Cómo puedo ser tan patudo para decirle al Señor, ¿sabéis qué, Dios? Hoy día no quiero pasar tiempo contigo, déjame, no sé, ver un video de YouTube porque la verdad estoy muy cansado. Oye, es el yo soy que quiere tener intimidad conmigo, que se relaciona íntimamente y que nos escucha, el que me dice, oye compadre, te invito al monte, que es un monte cercano y accesible para todos. Oye, Eso. me gustaría decir algunas cosas, mira. Em, me encanta cómo vamos agarrando los pequeños hilos de este capítulo. Y en el versículo 9, ¿no es cierto? Dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Es decir, me ha llegado el clamor de los israelitas, he visto, ¿no? Esto que decía Felipe de he visto, he oído, estoy al tanto, ¿ya? Que son tres frases que aparecen ahí en el versículo 7. Eh, He visto, he oído, estoy al tanto. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que, y es uno de los conceptos que se está desarrollando, y un concepto que podríamos estar hablando mucho tiempo de esto, que es la justicia, ¿no es cierto? Es decir, Dios se da cuenta de que aquí hay que venir y meterle mano a esto a través de una justicia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque resulta que eh, eh, en el versículo, me voy a ir un poquitito atrás, pero en el versículo 11 del capítulo 2, ¿no es cierto? Del capítulo 2, dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo. Ya vimos la vez anterior que Moisés los visitaba constantemente, pasaba más allá que acá, digamos, ¿no? A los hebreos y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y ya sabemos lo que pasó. Es decir, había algo en el corazón de Moisés que lo hacía ser un justiciero. ¿Ya? De hecho, en el versículo 17, cuando ya Moisés está en Madián, acababa de llegar, llegan las hijas de Yetro, y unos pastores se quieren hacer los lindos con las chicas, y dice, llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto, dice, y las rescató de los pastores. Sí, es decir, Super Saiyajin al rescate, y tenía vocación de héroe, pero tenía vocación de justiciero. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 10, ahora sí del capítulo 3, para ir avanzando, le dice Dios, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Aquí veo dos cosas. Una, que se vincula el corazón de Dios, de este Dios justiciero, de este Dios justo, se vincula con un hombre que tenía
corazón de justiciero también. Se linkean los dos corazones. Y nuevamente vamos a esto de la relación. Probablemente el propósito de mi vida sea distinto. Yo no me considero un justiciero. Me gustan las cosas justas, obvio, porque amo a Dios con mi corazón. Pero mi llamado es distinto y probablemente en el corazón de Dios arda el mismo llamado que en mi propio corazón. Es decir, con cada uno de nosotros Dios se vincula en ese lugar donde arde el fuego. ¿Ya? Y la segunda conclusión que saco del versículo 10 es que le dice Dios, te envío, tú vas a sacar. Es decir, Moisés ha sido enviado por Dios, que no es una cuestión menor. ¿Sí? Porque si Dios te llama, te capacita para eso, para lo cual te está llamando. Perdón, pero eso es bastante curioso porque aquí hay... Corríjanme si a lo mejor estoy leyendo más de la cuenta, pero con respecto a lo que decía Felipe y lo que dijo usted también. ¿Usted quién? ¿Usted quién? Habla ¿Usted de- quién? en al- usted, Fernando. Pero, ¿usted quién? ¿El abuelito? ¿El abuelito que está ahí? ¿El de las canas? Fernando nomás. Fernando Lo- Fernando el buen mozo. ¿Me llamaste? Ese soy. El más buen mozo. Ve por tanto y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, saques a mi pueblo los hijos de Israel, de Egipto. Y después dice, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y eso se parece un poco a la pregunta que hizo Felipe, ¿cierto? ¿Quién soy yo para negarle, digamos, pasar tiempo con Dios? Siento que de alguna manera es muy parecida la pregunta, es como, ¿quién soy yo para hacer esto? Supongo que vienen de un lado distinto, pero de alguna manera creo que tienen algo de similar. ¿Quién soy yo para hacer esto? Él se lo pregunta seriamente. ¿Quién soy yo para negarle a Dios pasar tiempo con él? ¿Quién soy yo para negarle a Dios un pedido? Y por eso me llama la atención, porque creo que Felipe lo vio antes de... Está describiendo esto, me parece. No sé si estás de acuerdo conmigo, Felipe, o no. ¿O no crees que O es sea, yo parecido? lo estoy enfocando de otro lado, la verdad, de otro lado. Lo enfocaba más bien desde otra perspectiva. Pero a mí me gustaría que retomáramos la idea que estaba desarrollando el Fernando el buen mozo, el más buen mozo de los dos. Presente. Ya, pero debe ser- si yo creo que le puedes dar de nuevo una vuelta a esa idea porque creo que es necesario repetirla Claro. Yo lo que decía es que, a lo que estabas comentando. correcto, yo decía que Dios se vincula con cada uno de nosotros en aquello que es el llamado. Em, por ejemplo, conozco gente que tiene un llamado a levantar eh, casas, hogares para niños huérfanos, por ejemplo, ¿no? Em, y yo siento que este es un fuego en el corazón de estas personas y lo que me enseña este pasaje es que es el mismo fuego que está en el corazón de Dios respecto a los niños huérfanos. Solo lo tomo como un ejemplo. Por lo tanto, Dios se va vinculando con cada uno de los fuegos de nuestro corazón y te puedo asegurar que el fuego que arde en ti es el mismo fuego que arde en el corazón de Dios. Por eso que Él te busca a ti para ese trabajo específicamente. ¿Mm? Yo quería. Ahí yo Dale, quiero dale. hacer una... Ah, perdón, disculpa. Dale, No, dale, no, dale no, tú. dale, por favor. El Dale otro tú, buen Felipe, mozo. dale tú. Yo continúo Ya, después. cortito. Ya. Porque- ya. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que lo que tú dices es tremendamente relevante por esto. Porque Dios tiene este fuego y Dios pone esta pasión en nuestros corazones y justamente estos fuegos están, como tú dices, linkeados. Si Moisés le pasa algo, aquí Moisés parece como que ese fuego, las circunstancias lo habían apagado un poco. Y comienza esa pasión que tenía antes, sigue estando, pero ahora de alguna forma él dice quién soy yo y está con esta duda. Y lo digo porque justamente nosotros podemos hacer una aplicación tremenda. Dios pone fuego en nosotros, Dios pone su pasión en nosotros por obras que hay que llevar a cabo. Sin embargo, como cristianos tenemos que entender esto. Las circunstancias, el mundo, incluso el enemigo, el diablo, van a buscar apagar el fuego. Y de hecho, aunque en otro sentido,
Pablo le dice a Timoteo, oye, no apagues el fuego del don que hay en ti. O sea, nosotros podemos ver tal vez aquí un Moisés que tiene el fuego, pero las circunstancias lo habían apagado un poco, lo habían apagado hasta el punto que dice el Señor, ahora como que envía a otro y no a mí. Bueno, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios avive este fuego y a pagar el precio que implica que el fuego de Dios arde en ti? Porque siempre hacer la obra de Dios tiene un costo. O sea, la obra de Dios siempre va a tener en algún nivel un costo, un precio que pagar, porque va a implicar morir a Ujú. nuestra carne. Eso. Yo quería, porque me está empezando a explotar un poco la cabeza entre tantas cosas que se me van juntando. Eh, a mí me llama poderosamente la atención la forma. Quiero repetir algo que hablamos en el capítulo anterior, pero me sigue pesando caleta. Es como me pasa esto. Situación macro está el imperio más grande del mundo en este momento, más en este lugar del mundo, que tiene a un pueblo entero bajo el zapato. Y Dios dice, ok, yo voy a agarrar a un asesino que está tirado en un desierto con 7 ovejas. Y con este compadre lo que yo voy a hacer es poner a Egipto de rodillas. Y yo eso lo encuentro terrorífico. Como no como diciendo así como Dios es heavy. Porque Dios puede llegar y hacer tronar los truenos y de repente decir así, se acabaron los egipcios. Pero Dios tiene una forma tan especial de hacer las cosas que Él dice, ok, voy a agarrar al peor, al que salió corriendo de aquí por haber matado a alguien, que se fue a esconder, que hasta nosotros no sabemos. De repente Moisés se cambió hasta el nombre. Uno no sabe. ¿Me cacháis? Voy a agarrar lo más cercano a Caín que existe. Y con este compadre, yo voy a llegar, lo voy a tocar, lo voy a santificar, lo voy a ensalzar para mi gloria. ¿Me cacháis? Y me pasa que en esto veo al mismo tiempo como. Como es como. Esto ejemplifica muy bien como Dios cuando se presenta y se presenta como es. También al mismo tiempo Dios se pone al tiro y dice: a ver, yo desciendo aquí a la tierra a estar contigo. Imagen de Jesús. Yo desciendo a estar con el hombre y me encuentro con él. Del mismo tiempo, cuando me encuentro con él, es de tan envergadura Dios que el hombre instintivamente tiene miedo. Porque Dios, al mismo tiempo de mostrarse como un padre que ama y que viene a salvar a su pueblo, al mismo tiempo solamente estar frente a la presencia de Dios es heavy para el ser humano en sí mismo. Entonces aquí están pasando simultáneamente demasiadas cosas que después se van a ir desarrollando hacia adelante. ¿Me cacháis? También está esta imagen que no sé si estoy hablando tontera, ustedes me dicen, pero algo me pasa a mí cuando Dios le dice a Moisés, sácate los zapatos que estás en Tierra Santa. Y recuerdo al templo, donde en el lugar santísimo estaba Dios, donde tiene que entrar el sacerdote limpio a estar con Dios. ¿Me cacháis? Estamos hablando antes de que llegara Jesús. Acá hay todo un tema que Dios, que al mismo tiempo Dios obra de tantas formas distintas que te está mostrando su relación con el hombre, su relación con la humanidad, su relación con Moisés, su relación con nosotros hacia adelante, cómo va a ser su redención, cómo entra, como todo está pasando aquí. Es una cuestión muy heavy. Eso. Yo, Qué yo lindo. quiero. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que me gustaría decir al respecto. ¿Puedo? ¿O quieres avanzar? No, bueno, con respecto está también el tema de Moisés está, digamos, llevando ovejas, ¿cierto? Y ese es un tema recurrente en toda la Biblia, ¿cierto? El pastor que está llevando ovejas, ¿verdad? Y resulta que las ovejas se están adentrando en el desierto. Y el pastor, en este caso yo diría que el pastor siempre es una prefiguración de Dios, de Dios Padre. El pastor está acompañando las ovejas en el desierto. Está en el aislamiento más grande que puede haber, digamos, están muy aislados, ¿cierto? Están solas, pero Dios está con ellas.
¿Cierto? Yo también veo eso en esta idea del pastor que se aleja y está en el desierto con sus ovejas, que es básicamente la idea de que Dios, por muy solo que estés, por muy aislado que estés, Dios está contigo. Dios sabe dónde Dios siempre estás. está contigo. Tremendo eso. Sí. Me gusta mucho. Oye, Mm. quiero, quiero volver atrás un poquito, en vez de seguir adelante, porque hay un pasaje en el versículo 8, en la mitad del versículo 8, que Dios describe esta tierra que Él promete al pueblo. Y dice, es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Ya? Y el socialismo democrático. Pero lo que te quiero decir es lo Es que está siguiente. en Chile. Lo que te quiero decir es lo siguiente, mira. Cuando dice es una tierra donde fluyen la leche y la miel, es lo máximo. Yo digo, yo quiero vivir ahí, ¿me entiendes? Y de alguna manera es una tierra que Dios nos promete a todos. Hemos sido llamados a una tierra, que es esta que ha preparado Dios para nosotros. Pero ojo, porque esta era una tierra que estaba habitada por enemigos, que había que desalojar de esta tierra. Y sabes que nosotros estamos viviendo en medio de una generación de algodón o de cristal, copitos de nieve, que a propósito de este libro que está por estrenar Felipe de la Cosmovisión, cuya cosmovisión, ¿no es cierto?, indica que cualquier cosa que les complique, lo abandonan. Incluso al interior de la iglesia hay un enorme número de creyentes que si no les resulta es porque no era de Dios. ¿Ya? Y yo pienso que bueno, yo creo que están equivocados en general, porque en definitiva aquí hay un buen ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, Dios nos hace una promesa, pero también tenemos que ir por ella a conquistarla, ¿no? Y eso implica activarnos. Justo te me adelantaste, pero por una milésima de segundo. Incluso lo tengo acá subrayado, Embarré. justo y hablar al respecto. Pero yo me voy a ir. Pero yo lo tengo subrayado y Pero yo lo destacado. tengo- es que yo lo tengo subrayado y super rayado y manchado. Eh, pero me iba a ir más adelante, sí, tú te fuiste para atrás. Las generaciones nuevas que van avanzando. Los de usted Muy bien. van mirando para atrás. Bueno, No como usted por eso, dijo los de Cristóbal. usted- bueno, versículo 17 dice: prometí rescatarlos de la opresión. Hay una promesa de salvación, de rescate. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, hay una promesa de rescate y además de prosperidad y de bendición. De un lugar, de una tierra, de un lugar donde se puede hacer descendencia, de un lugar donde se puede hacer casa, donde se puede habitar, donde se puede estar tranquilo, donde se puede cosechar, donde se puede fructificar, donde se puede cumplir la bendición que Dios nos da en Génesis de sean fructíferos y llenen la tierra, es decir, multiplíquense. Pero esta tierra actualmente está habitada, efectivamente. Acá, cuando decidimos tomar la promesa de Dios, no viene sin una batalla digna de luchar, y que finalmente Dios hace el 90% y nosotros nos toca el 10%, que es confiar en Él, que para nosotros es como si fuera nuestro 100. Bueno, es nuestro 100, pero se entiende. Eso por un lado. Y lo otro, que también, ahora sí me voy a ir más atrás, versículo 12. Quiero destacar lo siguiente, que me llama mucho la atención. Y dice así: Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Me hace así, y me rompe todo el paradigma, porque si yo estoy teniendo una promesa de Dios, y espero que Dios me diga:
yo estoy contigo, y como prueba de que estoy contigo, cuando camines por esta cuadra te vas a encontrar, loco, 100 pesos en el suelo. No sé, ¿cachai? Cuando estés recién caminando hacia el destino, hacia tu misión, ahí tener la confirmación de que Dios está conmigo y que voy en el camino correcto. Pero Dios le da una promesa y le dice, esto va a ser la señal de que yo estoy contigo. Cuando ya lo hayas hecho, cuando ya hayas logrado todo el cometido, al final vaya a estar acá adorando. ¿Cachai? Es como, cuando veas el resultado, esa va a ser la señal. ¿Cachai? Wow. Entonces me friquea. Pero, perdón, pero, perdón, el que Dios, a ver, Moisés tenía en su día a día una presencia de Dios que pareciera ser que es más evidente que la que tiene una persona común y corriente, ¿cierto? O sea, Dios estaba con él de una manera mucho más encarnada que lo es para el resto de la gente. Y yo creo que eso de por sí es Pero una yo creo que eso fue un recompensa. proceso. O sea, cuando le brilla la cara y todo, yo creo que eso fue un proceso que comenzó quizás aquí. No creo que haya sido algo instantáneo. Pero aún así, Perdón, Pero, Yo pero ahí quisiera imagínate, hacer una... imagínate lo que debe ser que Dios te hable directamente. El tipo de estado en el que Moisés tiene que haber estado de alguna manera, de manera constante, ¿cierto? O sea, no sé si... Parece obvio que Moisés de alguna manera estaba acompañado por Dios y tenía una visión directa de él. Como que creo que eso te dejaría bastante feliz. Sospecho, no sé. Puede que no, puede que se haya asustado y haya dicho, bueno, ok, tengo una tarea tremenda por delante, pero tengo a Dios conmigo pero a lo mejor sí estaba asustado y no estaba tan contento al principio, puede ser. mira, solo cortito, porque parece que Felipe también quiere intervenir aquí. Y solo quiero decir esto, yo quisiera desmitificar un poco esta suerte de hipersantidad, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Le pongo el hiper porque no existe, es fantasía. Em, de que tú tienes que ser una persona hiper espiritual para entonces tener una comunicación con Dios y oír a Dios. Yo quiero desmitificar eso porque yo quiero decir que cualquiera de nosotros puede, apartando un tiempo, buscando el corazón de Dios, llegar a tener esta comunión y esta comunicación con Dios, ¿no? Solo quería decir eso. Sí, yo quiero sumar una idea, tal vez te voy a robar el término, esta hipersantidad, y no es contradecir la tesis aquí de mi amigo Chris, sino más bien aclarar una cosa. Si somos bien bíblicos, tenemos que establecer esto. La verdad, Moisés fue bacán. Gloria a Dios, tuvo una experiencia fabulosa, bella, hermosa. ¿Cachai? La cara le brilló. Ahora, entendamos que la cara de él brilla durante un tiempo, pero la Braya la caró, no sé, cualquier cosa. Su rostro brilla cuando él está ante el Señor y todo el tema, y se ríe. Ya, por si no puedo hablar seriamente la palabra del Señor. O sea, era tan bacán Moisés que hasta la Braya le brilló. Claro que la Braya le brilló, ¿cachai? Como que eso, ¿no? Pero ¿cachai? Hasta su rostro. No, un minuto. Ay, Jesucristo, Señor, esto no puede ser. Ya, que Brian brilló. Ya, déjame ordenar. Su rostro. El Brian estaba viniendo en el monte Sinaí. El monte, cuando Brian subió por las 10 tablas, comenzó a brillar. Después de que. No, el Brian Abraham. A Brian, que era nieto de Abraham, po. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Los abrahamitas vienen de ahí. Los abrahamitas vienen de la tribu de Abraham, que le brilló la cara cuando subió. Aquí, señora, me está retando porque estoy ya, oye, no, bueno, fuera de broma, con postura. ya, vamos a volver, tratar de volver, ya. Hasta el rostro de Moisés brilla después de que baja del monte. Entendamos que no brilló su rostro por siempre. Eso fue algo paulatino, o sea, no es como que quedó con su rostro iluminado por toda la vida. Pero destaco que glorioso el testimonio de Moisés. Sin embargo, uno tiene que destacar algo. Jesús dijo lo siguiente, que Juan el Bautista
voy a adelantar mucho, pero Juan el Bautista fue el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cachai? O sea, si uno toma, o sea, Juan el Bautista fue el mayor de todos. O sea, podemos poner a Moisés y a Juan el Bautista. Incluso Juan el Bautista es sobre Moisés, en torno a que Juan el Bautista contempló a Jesús. Pero Jesús dice, oye, ¿sabes qué? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede decir a veces como decir casi, wow, Moisés, y es cierto, Moisés incluso fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos algo que Moisés no tuvo, y es que tenemos al Espíritu Santo constante y permanentemente con nosotros. Eso no es algo para el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, les daba palabra, Dios les hablaba y se iba. Pero ¿sabéis lo que es esto? O sea, imagínense, porque que hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea, yo creo que si le ponemos un poco más de ñeque, escucharíamos mucho más al Señor de lo que lo escuchamos hoy. O sea, si hoy día nos cuesta escuchar al Señor, es porque, ¿saben qué? Es porque nosotros tenemos un problema, lo buscamos poco. Y yo creo que mientras más se instaure un gobierno de tipo socialdemocrático como el que quiere nuestro actual presidente, te aseguro que nos va a llevar más a orar y más a escuchar la voz del Señor, porque vamos a estar en más pellejería. Y esa fue una talla que tiro también en mi percepción un poco de la situación. Pero bueno, eso. Perfecto. Sí, yo retomaría nomás Eso. como en base a lo que están hablando de que efectivamente hoy día tenemos el Espíritu Santo que nos da finalmente esa conexión íntima con Dios, que antes no existía, que antes algunos podían acceder a eso. Y volvería a recalcar este punto de que la señal que Dios le da a Moisés de que Él estará con Moisés va a ocurrir en el resultado final de la misión 1. ¿Se entiende? Como la misión es más que sacarlos de Egipto, es llevarlos a la tierra prometida. Pero en este primer capítulo como que me llama tanto la atención, que a mí me pasa porque yo soy súper apurete, ¿cachai? Es como ya quiero saber que Dios está conmigo y quiero avanzar y quiero, antes de hacer lo que voy a hacer, quiero saber que Dios hoy, ahora en este momento me está confirmando y requete confirmando antes de moverme que es. Cuando en verdad yo siento que Dios nos insta mucho más a dar pasos, a caminar, a avanzar, y que en el trayecto Él nos va dirigiendo y que en el trayecto Él va revelando y mientras hacemos Él nos va dando forma. Sin alargarme mucho, recuerdo siempre se hace esta distinción entre ser y hacer, como dentro de la iglesia. No debemos hacer, debemos ser, y después no debemos ser, sino que debemos hacer. Y para mí era como, ya, en este tiempo soy, en este tiempo hago, en este tiempo soy, hago, soy, hago. Y Dios me dio una visión de unas manos dándole forma a una greda en estas cosas que van girando con el pie, uno las hace girar. Y sentía que Dios me decía, mientras que tú haces, yo te formo. No se trata de ser o hacer, se trata de ser y hacer. De que mientras tú avanzas, mientras vas girando, vas haciendo, tienes que estar consciente de dejarme tomarte y formarte para lograr el resultado. Entonces creo que eso es importante también. Yo pienso que, porque este cuestionamiento, hijo, yo también lo tuve en algún momento. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo correcto? Yo creo que tiene que ver con los temperamentos. Yo hablo harto de los temperamentos porque al final los temperamentos son algo que ha sido puesto en cada uno de nosotros, formado en cada uno de nosotros por la mano de Dios. Y todos los temperamentos están en el corazón de Dios, están en Dios, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Moisés era un hombre que tenía un temperamento muy particular. Era un hombre que se preguntaba muchas veces, ¿lo hago o no lo hago? Tomaba caldo de cabeza, ¿me entiendes? Lo vemos muchas veces. Era un tipo que no se movía si no lo pensó 100 veces. ¿Y por qué digo esto? Porque en la misma iglesia o la gente que conocemos en nuestras propias familias hay gente que es cortada con esta tijera, digamos, ¿ya? Y en mi caso, yo que soy un tipo más de hacer, ¿no? Me desespera esa gente un poco, pero claro, no están hechos a mi imagen y semejanza, estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bien cortito para avanzar con esto.
Entonces, vemos a Moisés muchas veces, ¿no? Hasta que en un momento Dios le dice, ya compadre, ¿sabes qué? Quédate calladito y chicotea los caracoles, muévete. Porque Moisés no quería moverse si Dios no iba con él. Y tanto así que la misma nube en el día o la columna de fuego en la noche, si se detenía, entonces el pueblo tenía que armar ahí el campamento, digamos, ¿ya? Y si esta columna o esta nube se movían, tenían que seguir, pero estaban estáticos hasta que veían moverse a Dios en el fondo, ¿está? Pero pasa lo siguiente, posterior a la muerte de Moisés, queda gobernando al pueblo Josué. Y Dios habla con Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dice 3 veces, y no solo eso, sino que en un momento le dice, atento Josué, allí donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Es decir, ya la nube desapareció, la nube ya no iba adelante, sino que ahora Josué se movía y Dios lo respaldaba, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2 modelos distintos. El modelo Moisés, por llamarle de alguna manera, que es el que no se mueve hasta que Dios le dice, y el modelo Josué, que yo me identifico con ese, que se mueve y espera el respaldo de Dios. ¿Es más condoriento este? Sí, lo reconozco, pero he sido hecho con ese temperamento. Eso. Igual yo quería hablar de teleología. Estoy leyendo este libro que se llama Diseño Inteligente de William A. Dembski, que es algo que nos gusta a mí hablar con el Cristóbal, sobre la teleología. Igual diré que estoy de acuerdo con lo impresionante que es Dios en esto, pero también hay algo súper interesante que tiene que ver con las señales, y esto se ve después, un poco después con Gedeón, con Josué, con todo este tipo de cosas. Y al parecer, en tiempos del Antiguo Testamento, y en estos tiempos, sí existía una idea de sentido común de hacerle caso a las señales. En términos de que en esta época, sobre todo en la cultura de judeocristiana, y sobre todo en los judíos, que nosotros entendemos que el mundo está hecho por Dios, nosotros no creemos en casualidades. ¿Me cachai? Entonces, esto que hace Gedeón de decir, Dios, si esto queda aquí mojado o no queda mojado, yo lo entiendo como una señal tuya de que tú quieres hacer algo, y como el mundo está diseñado y tiene una direccionalidad, generalmente Dios se vale de estas cosas también para dar mensaje. Y este es un tema súper interesante que también tiene que ver con la cosmología cristiana. Entonces, este libro que estoy leyendo yo, que parte un poco cómo llegar desde hacia el argumento del diseño, habla mucho acerca de esto, de esta idea que sí existía en esta época, que Dios hace, ¿cachai? Que cosas pasen, ¿cachai? Porque está demostrando qué es lo que Él quiere. Otras veces nosotros tenemos que mover, que también me gusta, pero esto yo lo encuentro sumamente interesante, porque claro, desde una perspectiva naturalista, esto no tiene sentido, porque si la hoja se mueve o no se mueve, tiene que ver con que es un hecho del azar, ¿me cachai? En cambio, para un cristiano, si la hoja se mueve o no se mueve, desde un punto de vista teleológico, Dios sí te está hablando. Y esto nosotros lo hemos olvidado, ¿me cachai? Pero Dios sí se mueve por señales. No sé si todo, pero para mí eso es súper interesante, porque básicamente yo diría que la vida de un cristiano consciente de lo que tú acabas de decir es una vida que está absolutamente repleta de significado. No hay nada que no tenga un significado. Yo creo que ahí el peligro, todo importa. Claro. No, o sea, olvídate del nihilismo, ¿no? Un cristiano convencido yo creo que no va a el ser único peligro nihilista es jamás. volvernos No va a pasar. ¿cómo decirlo? Como esta gente que todo tiene, como que todo tiene una, o sea, ¿a qué voy? Hay cosas que yo creo que ocurren, pero claro, es como se me cayó el lápiz, cuando como, naciste, ¡oh! Dios, Mi perro tiene, no sé, 3 hijos y se casó con una hembra que tenía 2, entonces 5, ¿cachai? Es como sacando de pronto conclusiones para hacerla calzar, ¿cachai? Creo que ahí de pronto uno puede caer como también en un error. Pero sí estoy de acuerdo en el tema y creo que es importante, pero eso da quizás para otra discusión, que tiene que ver con que Dios es un Dios que creó leyes naturales en el universo
y que al ser humano lo creó para razonar, para conocer a Dios a través de estas cosas y poder entender cómo funcionan y entender cómo no funcionan, y efectivamente a través de eso Dios nos puede hablar y lo creo 100%, así que bacán. Pero me gustaría decir una última cosa para cerrar ¿Mm? ese punto, porque también yo estaba diciendo que estaba dándome cuenta de algo que tiene que ver específicamente con esto. De repente como que uno se queda, y yo entiendo lo que dice mi papá y un poco lo que le pasa a Moisés, ¿no? ¿Cómo interpreto yo esto que estoy sintiendo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Qué hago yo con esto? Pero a mí me parece súper interesante porque el encuentro con Dios, aquí en el desierto donde Dios se encuentra contigo, Dios le dice algo a Moisés. Dios no le dice a Moisés: soy Dios, yo te hice, qué gusto conocerte. Dios no llega a decirle eso a Moisés. Dios llega y le dice: usted tiene un Existo. propósito. Eso es lo que le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés, y aquí es donde me agarra un poco lo que dice el Pablo y lo que dice Cristóbal, de los dos juntos, porque Dios le dice a Moisés: anda, porque yo estaré contigo. ¿Cachai? Y esta será la señal de que yo te he enviado, que después vas a llegar aquí a adorarme a mí. Pero primero Dios le dice: este es tu propósito. Para allá tú tienes que ir. Porque el ser humano tiene un propósito. Dios te hizo con un propósito. Y Dios, cuando se encuentra contigo, Dios lo que hace es reafirmar tu propósito. Esto yo lo encuentro heavy. ¿Me cachai? Porque no solamente Dios se está revelando. Es como que te da la opción. Es como que Dios te está, digamos, dando el input de tu teleología, ¿cierto? Pero te está preguntando si la aceptas o no. Pero sabéis que yo... Y eso lo hace Pero yo también solamente te voy a con los decir humanos. que en ningún momento Dios le pregunta nada a Moisés. Le da la opción. Si Moisés quiere, no lo hace. Pero Dios no le está preguntando, ¿cachai? Ah. Sino que le está diciendo: hola, anda. Y Moisés le empieza a decir: pero. Y Dios le dice en todo momento: anda, y hace esto, y hace esto otro. Pero es interesante porque Pero tampoco no, le está sí, dando órdenes. O sea, Dios desde siempre sabe que Moisés le estamos va a de decir acuerdo, que sí. ¿me cachai? Pero Dios no le pregunta a Moisés. No es como cuando tu mamá te dice: oye, ¿querés lavar los platos? Que tú sabes que eso es una orden, ¿me cachai? Sino que Dios le dice: hola, anda. No le está diciendo: mira, yo te mando para allá, esto es una obligación tuya ir, esta es la orden de Dios. Le dice: aquí estoy, mira, quiero que sepas que este es tu propósito. Este es, para esto te hice, para esto llegaste hasta acá. Todo lo que ha pasado hasta acá, teleológicamente está diseñado para que nosotros nos encontremos. Para que tú tengas ese propósito, para el cual yo te creé. Y este propósito va a terminar siendo el propósito para el que yo te hice, es que vas a terminar aquí adorándome. Sí, por eso a mí me hace pensar inmediatamente esta cuestión en el principio antrópico, que es básicamente que mucha gente encuentra que es una locura, pero yo cada vez me convenzo más de que no es tan loco, de que básicamente el universo completo, con toda su magnitud, con toda su longevidad, pareciera ser que está hecho para nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que hacemos. Y la gente dice cosas, pero es un desperdicio. Y yo pregunto, bueno, ¿con qué estándar piensan que es un desperdicio? Porque básicamente el que está haciendo esto es Dios. Y para Dios no es problema. O sea, no es problema como sería para nosotros el crear un universo para que los seres humanos tengan donde vivir. Para nosotros sí, pero para Dios no. Entonces, me hace pensar en eso, Peña, lo que tú dijiste. ¿Les parece? Sí. Dale. Yo no... simplemente quería decir que yo no estoy tan seguro de que Dios sepa o haya sabido que Moisés iba a responder que sí. Porque yo creo que Dios sí, es verdad que es omnisciente, Cristóbal, pero yo creo que Dios escoge no saber. Dios escoge no saber. ¿Para qué? Para que tú tengas libertad de decidir. Porque si no... Perdón, ¿puedo decir algo? Lo que pasa es que yo creo que eso no es así. Yo creo que Dios no escoge no saber, yo creo que Dios sabe. La diferencia está en que Él sepa no significa que Él está tomando alguna decisión por nosotros. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, pero Él no está decidiendo por nosotros lo que hacemos. El que Él sepa no elimina la posibilidad de tener libre albedrío. Yo creo que Dios realmente siempre sabe, pero sabe lo que vamos a contestar. Eso no significa que Él esté causando la decisión que nosotros vamos a tomar. Yo creo que así creo yo que funciona más bien. De hecho, hay un pasaje, de hecho, en que está pasando con la Torre de Babel,
que dice, no me acuerdo exactamente cómo dice el texto, pero en el fondo en ese pasaje dice, y entonces Dios vio o escuchó lo que estaba ocurriendo, y entonces se presentó y bajó. Y uno dice, ¿cómo? Entonces quiere decir que Dios no sabía lo que estaba pasando. Mm. Pero lo que pasa es que en este pasaje también hay indicios de que Dios en el fondo vio en su momento que el pueblo de Israel estaba sufriendo, ¿cierto? Como si en algún momento, como si no hubiese sabido antes, pero igual esta es una discusión más bien teológica, diría yo, no sé si corresponde, pero básicamente yo entiendo que Dios es atemporal, que Dios no está en el tiempo como nosotros estamos en el tiempo. Y por lo tanto Dios lo sabe todo, pero al mismo tiempo yo creo que cómo se puede contestar esto es que básicamente, y ustedes lo dijeron al principio, no me acuerdo quién lo dijo, pero dijeron que Dios cuenta historias. Dios cuenta historias y yo creo que Dios sabe la historia completa, de principio a fin, sabe cómo va a terminar. De hecho, por eso yo creo que Dios básicamente sigue con esto, porque por ejemplo, uno perfectamente podría irse por el lado el problema del mal, ¿cierto? Uno podría decir, ¿por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios, por ejemplo, no termina ahora mismo con todo el sufrimiento y lo acaba ya, ¿cierto? ¿Para qué traer más personas si van a sufrir? Y yo creo que es básicamente porque Dios sabe todas las personas que tienen la posibilidad de existir. Y como sabe eso, porque yo de hecho creo que perdón que me extienda con esto, voy a tratar de ser lo más breve posible. Como yo creo que Dios sabe todo lo que va a ocurrir, entonces Dios sabe perfectamente que va a haber un momento donde los seres humanos simplemente ya no van a poder nacer libres, ya esta cuestión se va a deteriorar a tal punto que ya no va a tener sentido seguir con todo esto, ¿cierto? Pero Dios sabe hasta qué punto puede llegar, digamos, para permitir que tantas personas como sea posible nazcan y que tantas personas como sea posible tengan la posibilidad de conocerlo. Por eso yo creo que Dios básicamente permite que todo esto siga, pero yo creo que Dios sabe desde el principio todo lo que va a pasar. No tiene un conocimiento, es omnisciente, es omnipresente, es omnisciente y por lo tanto lo sabe. Pero él es parte de la historia, es como por ejemplo yo puedo leer El Señor de los Anillos y me doy cuenta de que en El Señor de los Anillos no está Tolkien, pero claro, yo estoy viendo que todo lo que está escrito ahí lo escribió Tolkien. Es así como yo sé que Tolkien es parte de esa historia. Y básicamente eso, no sé, tengo esta idea de que Dios lo sabe, pero de todas formas actúa como si fuese parte de la historia. Eso es lo que tengo que Creo decir. que es una buena conversa, pero para discutirla quizás más en profundidad. Sí, por eso te dije que una cosa teológica. Yo quería agregar una cosita. Porque estoy haciendo como un montón de dibujitos y cosas. Entonces, como que estoy separando por pasos lo que pasa aquí entre Moisés y Dios. Entonces, como primero está el desierto. Uno está en el desierto. Después uno se encuentra con Dios. Después Dios te santifica. ¿Vale? ¿Qué pasa? O Dios te perdona, Dios te hace nacer de nuevo, Dios te cambia. ¿Vale? Encontrarte con Dios te cambia. ¿Vale? Dios te da un propósito. Y aquí pasa algo que es súper interesante que estaba pensando un poco, que tiene que ver un poco con esta objeción atea que te dice los cristianos creen en Dios porque es reconfortable. ¿Vale? Los cristianos creen en Dios porque ellos creen que así la vida es más fácil. Que es algo que yo creo que es absurdo, porque Dios le da este propósito a Moisés. Como Dios te encuentra perdido en el desierto, Dios se encuentra contigo, Dios te santifica y Dios te vuelve a poner en el rumbo. Te dice, mira, este es tu propósito. Y Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a ir para acá y esto va a terminar en la promesa, ¿no? Vas a terminar adorándome, vas a terminar en la tierra prometida. Y ese es el salto que de repente algunos ateos piensan que los cristianos pensamos. Que nosotros recibimos a Dios y estamos esperando que llegue el paraíso. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? Le dice, te voy a mandar para allá, te van a decir que no, la vaya a pasar mal, vaya a tener que ir a esta tierra y para quedarte con esta tierra vaya a tener que pelear con todo el frente amplio, sacarlo y ahí viene la bendición. ¿Me cacháis? Como es lo mismo que dijo Jesús. Jesús dijo, en el mundo vaya a tener aflicción, pero confía que me va a terminar adorando, que yo vencí al mundo.
¿Me cachai? Pero Dios te está... Dios, es que es notable porque de aquí de todas maneras, y sin ponerle demasiados orígenes al tema, así, sin saltar mucho, estáis viendo que Dios te está, desde el momento en que se encuentra con Moisés, te está mostrando cómo es la vida del cristiano. Y te lo está diciendo. ¿Me cachai? Para llegar hasta allá, vaya a pasar por dificultades. O sea, este encuentro que tú tienes conmigo es el principio de un tema en el que yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a cubrir, pero la vaya a pasar mal. Porque hay enemigos que tienes que enfrentar para poder llegar a la bendición. Y eso yo lo encuentro genial, porque pasa en la historia de Moisés, pasa en la historia del pueblo de Israel y pasa en nuestra vida con Dios. Como dice Peterson, Ahí me sumo a Dios lo te que llama a la dice aventura. Fernando. Claro, ahí quiero sumar, mira, lo que dice Fernando es tan importante porque, claro, justamente nosotros nos podemos encontrar con cosmovisiones materialistas que dicen, oye, si al final la gente cree en Dios porque lo van a pasar bien, como muy bien dices tú, que esa es una muy mala interpretación, porque es cosa solamente, por ejemplo, de leer el libro de los mártires de John Fox. Quien lo ha leído, que hace un recorrido de lo que es el martirio de los cristianos. Mira, oye, este hombre, ni que estuviera preparado, ni que estuviera preparado. ¿Sabes? Oye, hace un recorrido, muy bien, muy bien, muy bien. Hace un recorrido desde el martirio de Esteban hasta el 1900 más o menos, y tú ves, oye, los cristianos hemos vivido durante toda la historia de la humanidad entendiendo que la vida acá es difícil. Lo que pasa es que el Señor en su eterna misericordia te da una condición existencial espiritual que te ayuda a poner tu mirada en el reino de los cielos y no en las adversidades de la tierra. Pero si somos sinceros, Pablo dice que si nuestra esperanza como cristianos no es real, oye, ¿sabes qué? Estamos puro tonteando y volvámonos al mundo a pasarlo bien y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, y de hecho, hoy día pensemos solamente en esto. Cristianos en China que son perseguidos por el gobierno comunista, que son puestos en campos de concentración, lo mismo que los cristianos que están en países musulmanes, que mueren y son torturados y perseguidos por el Evangelio. La diferencia tal vez es que la gente nos vea a nosotros y nosotros, claro, y los queman vivos. Nosotros acá en Chile estamos mejor. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero cuando tú ves la historia de la iglesia, tú ves que es una historia de la iglesia sufrida. Y justamente es como lo que uno ve. O sea, Moisés tuvo que pasarla mal. Y de hecho lo gracioso es que ni siquiera llegó a la tierra. La tuvo que pasar. De hecho, Moisés sale de Egipto y la verdad la pasó bien difícil y bien mal. Pero en último término él entendía que la tierra prometida es el reino de los cielos, comprendiendo que aquí había que pagar un precio. De hecho, para mí me gusta esta frase y con esto termino. La salvación es un regalo gratis, pero que te demanda todo. Y en efecto, la salvación es un don gratuito, pero que en último término demanda nuestra muerte diaria y constante. Y eso a la carne no le gusta. Tremendo, tremendo, amigo. Me gustaría que pudiéramos ir cerrando el capítulo 3 para poder pasar al 4. Y para ir concluyéndolo, este capítulo, quiero dejarles el datazo. ¿Ya? Datazo, sigan conmigo. Versículo 18. ¿Quién lo lee? Yo. 3:18. ¿El 3, cierto? El 18, alguien ¿no? lo quiere leer. El ¿Julio? 18. Capítulo 3, versículo 18. ¿Lo leo yo entonces? Ok. Escucha. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos, de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Permite, pues, que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, Perfecto. nuestro Dios. Es interesante lo siguiente. Dios lo manda a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés, y después le dice, anda y dile al faraón, Miente. no, anda y dile que los deje salir por 3 días. Y acá está el datazo. ¿A los cuántos días resucitó Jesús? 3 días, ¿correcto? Al tercero. 3.
¿Cuántas veces Jesús le dijo, Pedro, me amas? Después de que Pedro lo negó. 3 veces. En la ley hebrea, 3 significa permanencia. Significa que algo es perpetuo. Significa que algo es estable, algo fijo. Dios estaba diciendo proféticamente que ellos perpetuamente iban a estar adorando a Dios y que Él los iba a liberar de la tierra de Egipto. Tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que fue establecido, perpetuo. Fabuloso, ese dato lo encontré. Debo destacar, no tenía ni idea de eso. Con eso ya me dejaste pagado Pero- la noche, compadre. Oye, de verdad, en serio, no tenía No idea. solo eso, Felipe, no solo eso, sino que hay que entender que este Claro. datazo está en el capítulo 3. Sí. Por cierto, Yo no hacía- sé, ¿lo hablamos tomo en de- serio hablamos o no? de Lo tomo. chiste, supongo. Sí, ustedes lo conocen más que Dios le yo, ¿lo gusta tomo en bastante, serio o no? a Dios le gusta bastante imprimir esta naturaleza trinitaria en todas 100%. partes. Ahora pasemos al capítulo 4 y ojo que él le brayó la cara 3 veces también. Qué tonto. Oye, disculpa, pero tengo que decir algo. Si le sumas un dato, está en el capítulo 3 y resulta que 18 es múltiplo de 3. No sé. ¿O no? Sí, un múltiplo de 3. Numerología, eso está prohibido. Bueno, entonces tú lo pensás. No, pero estoy dando No. un datazo. Pues tú o sea, Oye, espérate, estamos vamos a empezar sacando a cosas brayar acá. ¿Y importantes cuántos? acá. Y, espera, Sí. espera. Estamos pero brayando, eso está en el espérate. Levítico, así que ¿Y cuánto? todavía podemos. ¿Cu- Estamos brayando. ¿Cuántos Ortices hay ahora en esta reunión? Perpetuo. Tres. Tonto. Significa que se perpetuos, son perpetuos. No, oye, ¿qué misterio será ese? Hay 3 Ortiz acá. Oye, Chris, ¿qué significa eso? Oye, no sé, aquí ahí se me vienen No, y ideas, aparte pero que son Dios le ideas, dice, no yo las soy puedo Dios decir. de Es Abraham, no. de Isaac. Y de Brian ¡No, también. son 3! Y de Brian ¡No, también. no! La De polera, la Brian, polera. no. A mí me Oye, gusta esa no, polera oye, Cristóbal. qué cuático. Me Ay, encanta. qué chistoso. Oye, que me hacen reír. ¿Quién te habrá hecho ese vector? Después del La datazo, polera pasamos amazona que ahora tiene. al capítulo Oye. 4, ¿les parece? O Ya. podemos cerrar el No. capítulo 3 hoy y continuar después, porque Para no brayar la papa. yo estoy cachando que nos vamos a... Son las 11. Porque yo estoy cachando que nos vamos a pegar y Sí. que todavía falta. Es que no hemos hablado nada Oye, del nombre vamos a de cerrar Dios Mm. en Del este yo soy. capítulo. Tati. claro. Sí. 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 Pero bueno, pues si vamos a cerrar el capítulo 3, puedo hacer. A ver, está todo el tema del nombre de Dios. A mí me vuela la cabeza simplemente porque creo que Dios está revelando algo importante sobre su naturaleza. Y creo que de alguna forma los hebreos lo sabían desde el principio, lo que a mí me hace pensar que inmediatamente que ellos tenían un conocimiento filosófico que es mucho mayor de lo que nosotros, no nosotros, pero lo que muchas personas tienden a pensar, de que en el fondo esta era gente que solamente creía lo que creía porque se les decía y que no entendía. Esta es una cosa que yo pensaba como ateo, por cierto, que la gente leía la Biblia y que en el fondo, o la gente que escribió la Biblia, ¿cierto? No tenía un conocimiento muy complejo, sino que eran simplemente historias que se iban repitiendo. Pero por ejemplo, Sí. cuando se aparecen cosas como yo soy el que soy, y cuando uno entiende más o menos de que eso no es simplemente Dios, no es Dios diciéndole no te metas en asuntos que no te interesan, yo soy el que soy, como quien le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Cierto? No le está diciendo eso, le está contando algo con respecto a su naturaleza. Yo soy el que soy, yo soy el ser por excelencia, eso le está diciendo, eso es lo que yo soy. Y le está contando, es que le está revelando mucha información, le está contando algo que es muy íntimo, le está diciendo yo soy el ser, eso es lo que soy. Está diciendo que su ser y su esencia es lo mismo, es mucha información con respecto a Dios, y solamente en base a eso creo que personas, a partir de eso yo creo que no pudieron dejar de hacer teología, básicamente, como no pudieron ignorar
qué es lo que Dios les estaba diciendo ahí. Así que a mí me parece muy increíble que Dios haya estado dispuesto a revelar tanta información tan rápido. Y como dijo Fernando, este es el capítulo 3 nomás, ¿cierto? Y ya Dios les reveló una cantidad de información que es sorprendente, o sea, sorprendente. La cantidad de libros que se han escrito con respecto a Yo soy el que soy, es sorprendente, es así de sencillo. No, Eso es y lo de que tengo hecho, que decir con respecto a eso. Y una cosa más, para terminar, y después seguimos con esto, que al final, cuando Dios le dice que se presenta ante el pueblo, ¿cierto? Y le diga, diles que yo soy el que es, me parece, corríjanme si me equivoco, que lo que le pide básicamente, pareciera ser que al principio le está pidiendo que se presente ante todos, pero luego le dice que se presenta ante los ancianos. Es decir, él trae este mensaje a los ancianos principalmente, no a todo el pueblo. Pareciera ser que el mensaje a todo el pueblo se le transmite a través de los ancianos. Y para mí eso es bastante curioso, porque siempre está toda esta idea de la tradición, está esta idea de la jerarquía, está esta idea de la autoridad de los ancianos por sobre el resto de la gente. Eso me parece súper interesante. Eso es lo que tengo que decir. yo quería simplemente también comentar que hay mucha gente que después dice que Jesús no habla de sí mismo como si fuera Dios, ¿no? De nuevo, que este es un invento que hicieron los cristianos después, ¿vale? Concilio de Nicea. Sin embargo, claro. Constantino. Sin embargo, cuando Jesús le preguntan quién es, y él dice, yo soy el que soy, ¿qué pasa? Agarran piedra. Porque los judíos saben perfectamente qué es lo que está diciendo. Lo tenían súper claro. Eso es lo que estoy diciendo yo, que ese nombre les quedó grabado en la mente. O sea, ellos saben lo que está diciendo. Yo la otra vez conversando, ¿te acuerdas cuando estaba conversando con Marcelo, el pagano? ¿Cierto? Y que de repente él decía que a él la Biblia no le hacía nada, porque no veía nada de él en la Biblia, porque iba a haber algo de él en la Biblia, si la Biblia es sobre Dios, más que nada, ¿cierto? Pero él decía, no veo nada en la Biblia, y en algún momento dijo esto, yo soy el que soy. Y yo sé que lo dijo lo dijo a propósito, y yo quedé así como escandalizado. Y me dijo, no es lo que parece, pero él se dio cuenta por qué yo me escandalicé. Y lo dijo, la gente hace ese tipo de cosas. Yo soy el que soy. ¿Por qué me invitas? Oye, Yo soy el que soy. es bien interesante lo que dice el versículo 13, porque dice, pero Moisés volvió a protestar. O sea, ya nuevamente Moisés estaba en esto de protestarle a Dios, ¿no? De hacerle el gallito. Y dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Esto es súper loco porque al final es una muestra patética de la realidad espiritual que estaban viviendo los hebreos en Egipto, ¿no? Porque Moisés llega y les dice, oye, el Dios de sus antepasados es el que me envía. Pero ni siquiera estaba en la mente de este pueblo. ¿Cómo se llama ese Dios? O sea, lo primero que dicen es, pero ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿No? Ya vimos que en Egipto había muchos dioses, había muchos nombres. Bueno, el mundo de esa época, bueno, el mundo de siempre, una infinidad de dioses, pero en definitiva la realidad espiritual era absolutamente patética. Y entonces Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. Entonces subraya todavía más, con mayor contundencia, el nombre de Dios a partir de esta pobreza espiritual que había en el pueblo hebreo en ese momento. ¿Habrá algo ahí de Moisés que duda? Porque los israelitas no saben cómo se llama Dios. No en ese momento. ¿Habrá algo ahí de él, de su naturaleza de hombre que duda de esto de decir, de querer de alguna manera pillar a Dios con esto? ¿Habrá algo ahí o yo me estoy imaginando cosas? ¿Puede ser?
¿Sabes qué? Yo creo que Moisés, lo que vio Moisés fue más que suficiente como para que él se convenciera. Yo tampoco creo que en ese entonces los israelitas tuvieran así como, los hebreos, perdón, tuvieran algo así como otros ejemplos de, digamos, de ese tipo de despliegue, ¿cierto? Porque en el fondo a Moisés le pareció un fenómeno interesante el ver la zarza ardiendo sin que se consumiera, ¿cierto? No le pareció así como un miércoles cualquiera, ¿cierto? Como no fue así, sino que el tipo inmediatamente dijo, ok, aquí pasa algo distinto. Y se dio cuenta, entonces creo yo que después de la experiencia que tuvo, probablemente muchas dudas no tenía al respecto. Yo creo que él tenía más dudas con respecto a su capacidad de llevar a cabo la tarea que Dios le estaba pidiendo, básicamente. Yo creo que esas eran sus dudas, más allá de si realmente él estaba hablando con Dios. Porque qué tantas experiencias como esa habría tenido. Yo dudo que haya tenido alguna experiencia como esa antes. Yo creo que en todo caso, O los con demás. respecto al yo soy, claro, al respecto al yo soy de Dios en el Antiguo Testamento, que ahí está prefigurado y presente Jesús, es muy interesante conectarlo, sí, como decía Fernando, con los yo soy de Cristo. Por eso tal vez tenemos que darle después la próxima que hagamos, si Dios dispone, sentarnos a ver este tema del nombre del yo soy, porque Jesús tiene como 5 yo soy que dice en el Nuevo Testamento, y son yo soy que plantea en momentos muy específicos que son interesantes de conectar y que apuntan al yo soy de, oye, yo soy, pero yo soy Dios. Entonces, claramente el concepto de yo soy es muy potente, ese creo que es para una conversación entera solo de eso. Como lo que dice Juan el Bautista, que el que viene después de él ya era. Excelente, claro, pues, ahí el yo soy también. Sí, muy bien. Buena. Bueno, entonces concluimos el capítulo 3. ¿O hay cosas todavía para conversar del capítulo 3? Hay cosas, sí. Sí, o sea, Siempre. Sí, Yo creo que Después de en esto, realidad ¿sabes sí. que se escribe un libro del capítulo 3? Sí. Perfectamente, puedes escribir un libro. Del Oye, capítulo pero 3 y imagínate, está listo. perdón, para dar un ejemplo de esto nomás, Peterson cuando hace estas charlas de 2-3 horas, solamente hablando del Génesis, de la parte del Génesis donde Caín mata a Abel, solamente hablando de un par de Sí. párrafos, Sí. se manda charlas de 3-4 horas. O sea, la profundidad de significado que tiene cada uno de los versículos de la Biblia es una cosa sorprendente. Realmente es sorprendente. Por supuesto hay que entrar a leerlas con una actitud en particular, pero porque hay gente que va a agarrar esto y no va a leer nada, o sea, va a ser como, esto no significa nada, claro. ¿cierto? Pero con la actitud adecuada yo creo que se te abren las puertas del significado y el propósito. Es increíble. Max Lucado escribió un libro de solamente Juan 3:16. Es verdad. Y la cantidad de... Yo estoy impresionado que no me había pasado. O sea, la cantidad de veces que he leído y que he visto en películas e interpretaciones de este momento de Moisés con la zarza. O sea, la del príncipe de Egipto yo creo que es notable en ese sentido. Pero Clásica. genial. Sí. No me había detenido a pensar en todo esto que tiene que ver con cómo cuando el hombre está perdido en el desierto, en la vida, cuando uno está perdido, cómo ese momento cuando Dios aparece, Dios te centra, te pone en tu lugar, Dios se pone en su lugar, te pone a ti en tu lugar, te muestra el camino completo y te manda. Es una cosa realmente heavy, como te pierdes en el desierto, Dios se encuentra contigo y te cambia la vida completamente, lo cambia todo a tu alrededor de una forma sobrenatural. Entonces nunca lo había visto de esa manera, como la forma fuerte en la que puedo ver en mi vida esto, y en la vida de mi papá, y en la vida de mi hermano, y en la vida de Cristóbal, como que lo veo en la gente cuando tú conoces. No sé si ustedes han visto una persona que está en el desierto real en su vida y tener un encuentro con Dios, y cómo cambia la vida de uno cuando uno empieza a descubrir la verdad, cuando tú descubres la verdad de Dios y cuando tú descubres cuál es tu lugar
con respecto a Dios y como Dios da propósito a la vida. Sí, yo creo que nosotros los cristianos, de alguna manera, llegamos de una manera normal, o sea, llegamos de una manera casi, ¿cómo se dice?, intuitiva a la teleología, porque nuestra vida tiene un diseño. Nuestra vida es parte de la teleología de Dios, es parte de ese diseño. Y esto es heavy, cuando tú no estás viviendo en el plan que Dios hizo para ti, en el propósito que Dios tiene para ti, te perdí. Te pierdes. Cuando tú intentas agarrar el burro por las astas, ¿cachai? O sea, el toro por las astas, yo siempre digo mal los dichos. Te pierdes. Es súper heavy. Cuando tú quieres tomar el control de tu vida, te pierdes. Y cuando se lo vuelves a dar a Dios, que es el que de verdad tiene el control, todo tiene sentido. Todo empieza a encajar. Todo en la vida se arregla. La vida no se hace más fácil. La vida no se hace un paraíso. Pero tú tenés claro cuáles son los obstáculos que tú tenés que ir. Entonces era muy choro porque cuando Pablo decía, de repente no sé cuáles son las señales que tengo que ir, pero cuando tú tienes un propósito que Dios te da, entonces sí puedes distinguirlo. Porque Dios te está diciendo, para allá tienes que ir, po. Amén. ¿Me cachai? Entonces lo encuentro brutal. Es un poco... Es un poco como la temática del libro de Felipe, ¿cierto? Que básicamente tú puedes aplicar la cosmovisión cristiana para entender la realidad y va a funcionar. Te la va a explicar. Y te va a orientar. Como, a mí me pasa eso, que yo veo las cosas y yo digo, ahora lo entiendo todo. De verdad que creo que el cristianismo se puede aplicar básicamente a todo. O sea, en términos de significado, ¿cierto? No te va a decir exactamente cuál es la composición química del café, pero te va a decir algo más fundamental, que es como ¿por qué el café es café? De hecho, yo diría que el cristianismo te puede contestar eso. Y si eso no Oye, me es fundamental gustaría, y no les parece como importante, lo entonces... explica, No sé Me qué gustaría importante. agregar algo. No, es que con respecto al tema de la finalidad, a mí me gusta un pasaje que está en Colosenses y que dice así, sobre Cristo. Dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. Finalidad, la finalidad, más allá de cómo la vivamos, al final todos convergemos en un punto que es Cristo. Todos somos para Él y un día todos estaremos ante el Señor. Toda rodilla se doblará, presentaremos nuestras coronas y además el Señor nos permitirá ser redimidos, o sea, ya somos redimidos, pero poder experimentar lo que es el vivir esta redención que Cristo ya nos manifestó en su resurrección. Así que para mí es potente el tema también. Me gusta lo que dice Fernando sobre la teleología, entendiendo que la finalidad y el fin hablando de es eso Cristo. mismo, finalmente el fin tiene que ver con el por qué y no cómo. El cómo tiene que ver con el proceso, con A, o sea, 1 más 1 igual 2, y otro tiene que ver por qué, que tiene que ver con una razón, tiene que ver con un sentido de propósito, tiene que ver con algo un poco más de mente y emoción que de razonamiento científico deductivo, podríamos decir. Y en eso te recomiendo este libro que se llama ¿Por qué la ciencia puede la ciencia explicarlo todo? De John Lennox, doctor John Lennox, tremendo, y habla un poco de eso, de que la ciencia finalmente, claro, te habla por ejemplo de las leyes de la física, pero te explica qué hacen. No logran hacer que nada se mueva, no logran hacer que nada reaccione, no logran hacer que nada suceda, porque solamente explican un funcionamiento. Ahora, ¿por qué ese funcionamiento existe? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Por qué fue creado de esa forma? Eso tiene que ver finalmente con lo que la Biblia nos enseña, que tiene que ver con un sentido de propósito. Así que Biblia y ciencia no se contradicen, al contrario se complementan, que eso es lo interesante. Pero nos fuimos por las ramas increíblemente, así que vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que tenga algo más que decir con respecto al capítulo 3? Yo creo que hay mucho más que decir, pero yo por lo menos me queda poco tiempo, así que lo voy a dejar así. ¿Estamos bien? ¿Nadie más? Sí, Estamos bien. Perfecto. Felipe, ¿me puedes decir cuál era el versículo de Colosenses estamos que leíste? Colosenses
capítulo 1, versículo 8, me parece, te lo busco aquí, lo tengo marcado acá recién. Tesalonicenses 2, Colosenses 1, versículos del 15, perdón, del 15 al 16. Y ahí dice, todas estas son para Muchas él. gracias. El fin es él, por medio de él y Perfecto. para él. ¿Les parece si lo dejamos hasta acá o quieren ver igual el 4? Yo creo que llevamos casi 2 horas, sería bueno quizás dejarlo hasta acá Yo creo que estamos y proseguimos. No. Vamos a tener que proseguir nomás hasta que lo logremos todos. Pero antes de terminar y concluir, que me gustaría que todos pudieran dar sus palabras finalmente finales y sus conclusiones que se llevan. Feña, esto es para ti, te lo iba a decir hace un rato, no lo dije, pero en el capítulo 4 también está la Trinidad presente y te lo voy a hacer ver. Capítulo 4, versículo 16, dice: Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decir lo que tiene que hablar. 17. Lleva contigo la vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Aarón, vocero, Jesús. Moisés, Dios. Vara, Espíritu Santo. Ahí está, los tres. Trinidad, nuevamente. Ya, haciendo esa pequeña entrada y salida, preguntarles cuáles son sus principales conclusiones. Oye, Dale, Cristóbal. bueno, voy a... Sí, antes de eso, igual quiero decir, imagínate cómo tiene que haber sido la historia de revelación de Aarón. Porque no la cuentan, ¿cierto? Eso pasa como fuera de... A lo mejor no fue tan interesante, no llegaron a contarla, pero algo le tiene que haber pasado, porque Aarón fue a encontrar a Moisés en el camino, ¿cierto? Y él ya tenía todas las instrucciones de Dios. O sea, Dios algo le dijo. No fue por nada. Eso me parece interesante, nunca lo vamos a saber. Con respecto a esto, creo que me parece muy, muy impresionante la cantidad de información que Dios está dispuesto a compartir con nosotros, de Él, de sus propósitos, de sus intenciones, de su persona. Primero que todo, creo que rápidamente nos da a entender el tipo de persona que es. ¿Cierto? Nos cuenta mucha información sobre Él, sobre lo que Él quiere. Y eso me parece sorprendente, porque significa que de alguna manera nos tiene confianza. O sea, Él está esperando y piensa que nosotros podemos entender lo que Él nos está diciendo. Y eso, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece muy sorprendente que Dios... Me reconforta que Dios confíe en nosotros de esa manera, como para entregarnos toda esa información. Porque es como... Uno no le dice su nombre a cualquier persona, ¿cierto? Tal vez antaño era aún más... aún más complicado y menos... porque hoy día creo que la gente lo hace así nada más, pero yo creo que hoy día la sociedad está más corrupta y por lo tanto creo que la gente ya no le da mucha importancia a contarle su nombre a cualquier persona. Y creo que Dios, en esa intimidad, que como hablaban acerca de que en el fondo se presentaba en este contexto familiar, donde le decía: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, ¿me entienden? De alguna manera da a entender más intimidad, porque le cuenta cuál es su nombre. Se lo cuenta. Entonces eso me llama mucho la atención. Luego está todo el hecho de la Trinidad. Yo tampoco lo había visto para nada. Me cambiaron la perspectiva con respecto a eso. Me voló la cabeza igual. Está todo el tema de la Trinidad siendo, digamos, reflejada una y otra vez. Y son varias veces en un puro capítulo. Eso es sorprendente. Lo que más me sorprende de este capítulo es la cantidad de información que Dios revela en relación a su persona. Creo que es muchísima. Y definitivamente va a escribir libros esto, pero eso es lo que más me llama la atención, la verdad. Y el tema de la zarza. El tema de la zarza a mí ¿qué quieren que les diga? A mí me vuelve loco esa imagen de Dios, digamos, tocando algo, enfocándose en algo y, digamos, enalteciéndolo, al punto de que nadie lo puede ignorar, y que al mismo tiempo no lo consume. Eso a mí me vuelve loco, porque creo que eso es básicamente lo que Dios hace con nosotros. Nos toca, nos enaltece, pero no nos consume. Simplemente hace eso, nos enaltece. Así que eso es lo que tengo que decir al respecto. Peñita. ¿Yo?
Yo estoy preocupado porque el último capítulo hicimos 2 capítulos, ahora hicimos un capítulo, probablemente la próxima vamos a hacer medio capítulo. Pero ahora hicimos uno y Claro. varios Un chistes. versículo. Claro. Hicimos varios chistes, eso también es bueno. Ahora yo me pregunto si para la próxima el Pablo va a volver, porque no sé quién es este Tahuagua que está aquí con nosotros, pero bueno. Sí, sí. Él es el que es. Él es- Es que ahora. No hemos terminado el programa y empezamos con las herejías, pero bueno. Mira, yo me voy un poco, yo soy como ¿cómo se dice? Caballo de un único truco. ¿Qué? Perro de un único truco, no sé. Soy pésimo para los dichos, siempre los digo mal. Señal. Pero como que soy como un disco rayado con el tema. Yo estoy impresionado con el tema del encuentro con Dios. Yo estoy igual que Cristóbal, como que aquí es demasiada información. Probablemente ningún ser humano en la vida sea capaz de sacar toda la información que Dios entrega acá, porque es demasiada la información que hay acá. Sobre la naturaleza de Dios. Me llegó mucho cuando lo último que dijo Cristóbal, como uno no le dice su nombre a cualquiera. Y lo fuerte, y me quedo, creo que al final me quedo con cuando Dios pasa por tu vida, no podéis quedarte no pasa desapercibido. Como cuando Dios realmente, cuando Dios se presenta en tu vida, no es un antes y un después. O claramente hay algo ahí sobrenatural completamente en términos de cuando uno se encuentra con Dios y te cambia. Es eso. Bueno, a mí me parece que este capítulo es una lección de lo maravillosa que es la palabra de Dios y todo lo que podemos seguir sacando como si fuera una fuente interminable. Así que invitar a los amigos que nos ven, que se atrevan a hacer este mismo ejercicio, a lo mejor a juntarse con un grupo de amigos sin tener necesariamente estudios teológicos o ser pastores, o mejor si hay un pastor, digo, no, simplemente hacer el ejercicio de nutrirse a través de la palabra de Dios y intercambiar ideas. Van a ver cómo les brilla totalmente el brillo, digamos, ¿ah? Y no, pero una cosa, los que hemos estado en el desierto y los que hemos estado en ese lugar de oprobio en el que Moisés estuvo, a veces solo nos reconforta ser perdonados por Dios. Pero de ahí a ser usados por Dios es una cuestión que realmente me revienta la cabeza y el corazón. Si solo Él me hubiera perdonado, yo habría quedado feliz. Pero además, ser usado por Dios Wow. es tremendo, tremendo. Y esto me pongo en los zapatos de Moisés y digo, puedo entender, ¿no?, a este Moisés incrédulo, como no sabes quién soy, no sabes lo que hice, ¿acaso no me viste hacerlo? Y sin embargo Dios no lo escoge olvidarlo y nos toma, nos usa, nos bendice y nos premia al representarlo a Él, ¿no?, al llevar su voz. Así que esa reflexión quería hacer simplemente de este capítulo. Igual Moisés estaba sin zapatos. Yo agregaría. Sí, se lo sacó. Sin sandalias, de hecho. Claro, pero yo diría, por mi parte, que quedo con esta idea en función de lo que hemos comentado, que justamente el desierto es un buen lugar para encontrarnos con Cristo. El desierto es un buen lugar para encontrarnos con Cristo. Eso. Power. Perfecto. Yo anoté algo muy parecido. Puse
no importa el desierto en el que estemos, Dios puede y quiere encontrarse con nosotros. Y después le di como una pequeña vuelta y le escribí, si te encuentras en un desierto, mira y observa aquellas cosas que salen de la norma. Puede que sea un encuentro. Como creo que eso también es importante. Dando un par de cosas más, que es Dios, que me voy con esto, Dios es íntimo, es cercano, mira, conoce, siente. Y lo último, que no lo dije en su momento, se me pasó, papá, pero cuando estabas hablando esto de justicia, de que el corazón de Moisés se alineaba con el corazón de Dios en cuanto a justicia, creo que también hay un principio acá, por lo menos que se puede ver en el versículo 7, en el versículo 9 y también en Éxodo 2:11, que tiene que ver con ver, porque dice el 7 y el 9 de que Dios vio, he visto el sufrimiento que estaban teniendo mi pueblo, y en el 2:11 dice que Moisés salió a dar una vuelta y vio. Entonces creo que debemos estar dispuestos a mirar, pero mirar conscientemente también, porque como dice Jesús, a veces mirando no vemos, y a veces puede ser que mirando no vemos porque también hay una corrupción dentro de nosotros y una falta de discernimiento que no nos permite ver. Entonces creo que también ahí es importante, bueno, tener este encuentro con Dios que nos vaya transformando finalmente, y eso es lo que va haciendo, va derribando las objeciones de Moisés y transformando su cabeza. Así que en simple yo creo que también me iría a eso de en el desierto es un buen lugar, como dijo Felipe, para encontrarnos con Dios. Así que bueno, para concluir, a todo esto, tremendo versículo y tremendo capítulo, y aprovecho también de agradecerles a todos ustedes, ustedes cuatro, por tomarse el tiempo de apartar 2 horas de la semana para conversar acá, tarde, también de noche, y hacerlo con alegría, y disponer también de su corazón, y también el reconocimiento a que acá no soy el único que sé, sino que el otro tiene tanto para aportar también a mi vida, a mi corazón. Así que eso se lo agradezco a cada uno de ustedes, de verdad. Por último, también aprovecho de invitar a quienes nos están escuchando a que siga a las cuentas de redes sociales de cada uno de ellos. Mi papá está haciendo talleres de cómo escuchar la voz de Dios. Felipe está sacando su libro de cambia tu enfoque. ¿Cambia tu foco o cambia tu enfoque? Cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. Hay un foco, 100%. Pero para que se suscriban ahí al taller de mi papá, compren el libro de Felipe. No sé si es que Cristóbal Peña, algo que estén como para que también la gente pueda ahí seguirlos o algo. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama El Super Ciudadano, donde conversamos de cosas muy similares a esta, por cierto. Y eso, los domingos básicamente hacemos estudios bíblicos también. Estamos leyendo a los padres apostólicos y está súper interesante, así que los invito a participar en eso. Y eso, básicamente. Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien, como siempre. Sí, eso, lo mismo, en el canal de Cristóbal, en el Super Ciudadano. Por si acaso les interesa, padres apostólicos, leímos la Vida G y ahora estábamos leyendo las cartas de Clemente de Roma. ¿De Alejandría? Eso. Gracias por invitarnos, Pablo. No, de Roma. Clemente de Roma. Interesante. Bueno, agradecido, que tengan muy buena noche y espero que esto también les haya ayudado a ustedes a poder ir más profundo en la palabra. Denle like, suscríbanse, compártanlo y comenten qué preguntas tienen, qué de todos estos versículos comentados a ustedes les hace sentido, qué cosas vieron ustedes que nosotros quizás no vimos, y poder juntos llegar más profundo. Así que eso, un abrazo y que estén muy bien.